domingo ya comentábamos, 14º del tiempo ordinario, y seguimos en el ciclo B dedicado al Evangelio de Marcos. La primera lectura que nos regala la liturgia de este domingo está tomada del profeta Ezequiel al inicio de este libro. Vamos a escuchar la manera como el propio Ezequiel relata su vocación, cómo se sintió llamado por Dios, qué vivió, qué experimentó. Recordemos que en la tradición judeocristiana, profeta no es lo mismo que adivino o un visionario del futuro. Un profeta es alguien que por su íntima relación con Dios ve la realidad desde la mirada divina y expresa lo que se llama el juicio de Dios, es decir, cómo Dios ve la realidad y su deseo de hacerla mejor, así como las maneras concretas para poder realizarla. El Espíritu de Dios, la Ruaj divina, es quien inspira al profeta uniéndolo al querer de Dios. Vocación es lo mismo que el llamado e implica misión. Para el profeta es el servicio de comunicar el mensaje de Dios con invitaciones concretas para que los seres humanos vivan. Normalmente las personas destinatarias de la profecía no tienen conciencia de que necesitan esta intervención de Dios para rectificar sus caminos. Por eso, por lo general, los profetas encuentran muchas resistencias, pero el amor por Dios y su causa, este celo, impulsa y sostiene al profeta. Tomado de la lectura, en aquellos días el Espíritu entró en mí. El salmo que meditaremos es el Salmo 122, muy conocido, lo hemos escuchado, hasta se ha hecho cantos litúrgicos, nos presenta a Dios como nuestro guardián. Ante los temores y dificultades que nos afligen, nos invita a fijar la mirada en Dios. El símbolo de las manos del amo, que contemplan permanentemente los siervos, invita a los creyentes a estar siempre atentos y atentas en las acciones de Dios, las obras de sus manos, a través de las cuales nos comunica vida. Dios siempre obra para comunicar vida a su pueblo. El problema es cuando nos distraemos y no recibimos la bendición que Dios nos ofrece. Tomado del Salmo, en ti, Señor, que habitas en lo alto, tengo fijos mis ojos. Seguimos nuestra lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hoy vamos a escuchar un texto donde Pablo hace una confesión dramática a sus destinatarios. Les cuenta que para que no se llene de soberbia por la sublimidad de su experiencia de comunión con Cristo, lleva lo que él llama un aguijón clavado en la carne. Y lo describe así: un enviado de Satanás, el acusador, que lo abofetea para humillarlo. No sabemos a ciencia cierta a qué se refiere Pablo con esta expresión. Puede ser una enfermedad, puede ser el fracaso de su predicación al pueblo judío, puede ser un defecto de carácter que lo agobia, no lo sabremos. Lo fundamental es que cuando le pidió insistentemente al Señor que se lo quitara, Él le contestó: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Esta debilidad es la garantía para mantener a Pablo en el proyecto de Dios de construir la comunidad desde el amor, que se hace imposible cuando la soberbia nos mata el corazón. Recordando esta frase del Señor a Pablo: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Y así llegamos a la lectura del Evangelio, capítulo 6 de Marcos, que nos presenta al Señor visitando su lugar de origen, Nazaret. Aunque no se menciona el nombre en la lectura explícitamente. El sábado, el Señor, como era costumbre en los pueblos de esa época y hasta hoy en día en las comunidades judías, se pone a enseñar en la sinagoga y sus paisanos se admiran de la sabiduría con la que habla. Con todo, les cuesta trabajo vincular esa sabiduría con el Jesús que han conocido.
¿Cómo es posible que un vecino común y pobre ahora pretenda venir a enseñar? Marcos quiere que sintamos el contraste entre la fe de la mujer enferma de hemorragias y de Jairo, que meditamos la semana pasada, y este escepticismo de las personas que han vivido por años más cercanas a Jesús. Un elemento importante de la lectura. Las palabras griegas adelphos y adelphai que utiliza el Evangelio para designar a los parientes del Señor puede designar tanto un hermano de sangre como un pariente, es decir, un miembro de la misma familia. En ocasiones hasta un amigo cercano se les daba este término. Lo que el Evangelio quiere transmitirnos es que la novedad del ministerio del Señor sorprendió a su familia y a sus coterráneos. No se podían explicar el cambio y por lo tanto lo consideraron ilegítimo. Un mensaje fuerte es que nuestros estereotipos pueden impedir que nos encontremos mutuamente, realmente dejar que el Espíritu actúe con nosotros y a través de nosotros y de la gente que nos rodea. Y así imposibilitamos el actuar de Dios en nuestras vidas. Creemos que ya conocemos y tenemos catalogados a Dios y a las personas. Por eso los místicos hablan del Dios siempre mayor, que no se deja encerrar en nuestra visión limitada y limitante. Ese vicio impidió que sus paisanos se beneficiaran de la buena noticia que Jesús les traía. Nos dice con tristeza el Evangelio, no pudo hacer allí ningún milagro. También nos describe la sensación, la vivencia del Señor Jesús. Estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Cuando en los ejercicios espirituales me toca explicar la pasión del Señor Jesús, me parece un momento, una escena bíblica, un momento de la vida del Señor particularmente importante para entender lo que muchas veces hemos descrito como la dimensión de Dios y la dimensión del espíritu de este mundo, ¿no? El lugar donde Dios vive, aquello que experimentamos cuando vivimos el reino, cuando ponemos a Dios como centro de nuestras vidas, o cómo estamos en medio de nuestra vida cuando estamos determinados, gobernados por la manera de ser del mundo. Ya también hemos explicado en muchas ocasiones que lo central de esto es si para ti lo fundamental o lo importante son las tres fuerzas que el mundo considera como centrales e importantes y sobre las cuales construye su discurso de éxito. ¿Quién es quien realmente le ha atinado en la vida, a lo mejor? ¿Quién ha construido una vida exitosa, gratificante, plena? El espíritu del mundo habla, desde luego, de el tener, el poder, el dinero, los recursos. Segundo lugar, el poder en sí, ¿no? El ejercicio de una fuerza, una hegemonía por parte de alguien por encima de otras personas que se pliegan a su voluntad. Y finalmente la imagen, ¿no? El reconocimiento, el que me tengan por algo particularmente importante y normalmente como superior a la gente con las que yo interactúo. Ese es el espíritu del mundo y quienes creen este discurso, quienes realmente juzgan su vida si han alcanzado dinero, poder o imagen, eh, pues así ven todo su entorno, así se sienten felices o infelices, así finalmente toman sus decisiones de cara a una meta, un horizonte de sentido. La dimensión de Dios, el espíritu de Dios, no el del mundo, es radicalmente distinto, porque la naturaleza más íntima de Dios es amor. Y donde hay estas falsas seguridades, esta especie de muletas o
que con el tiempo dejan de ser muletas y se convierten en estorbos, en lastres, cuando eso prevalece, el amor es imposible. Donde hay muchísima plata y sobre todo confianza en esos recursos, en el dinero, en lo que el dinero puede comprar, la gente como que descansa en su platita, es decir, se va vinculando desde esta experiencia de como de necesidad, de dependencia de sus recursos, pues el amor empieza primero a debilitarse y puede inclusive desaparecer, morir. ¿Qué podemos decir del poder entendido como imposición de mi manera de ver el mundo sobre otras personas? Eso de entrada destierra el amor, lo hace absolutamente imposible. Igual quien vive pues al pendiente, vuelvo a decir, dependiente de su imagen, de qué dice la gente, de que le reconozcan y sobre todo que lo reconozcan o la reconozcan como superior, que tiene derecho a privilegios, que tiene derecho a muchísimas cosas, desde esta idea falsa de que hay algo en sí mismo o en sí misma que le hace preferible o superior a las otras personas. Todo este constructo, podemos decir, esta estructura de ver el mundo, nos impide encontrarnos con el Dios vivo. Aunque eran personas devotas, incluyendo Pablo, los personajes de las lecturas que acabamos de escuchar, la mayor parte de ellas y ellos provenían de ese espíritu del mundo y así veían las cosas, las circunstancias, ¿no? Recordamos que el fariseísmo tenía mucho que ver con eso, por eso el Señor los criticaba. En el propio Evangelio dice, los fariseos, no sé qué, tan amantes del dinero, ¿no? O en otro lugar dice que se paran en las esquinas con ropajes particularmente llamativos, a hacer oraciones así, para que la gente los alabe, ¿no? Bueno, esa queda claro que no un discurso devoto implica que nosotros nos hayamos liberado de la esclavitud de esa dimensión en la cual estamos a expensas del espíritu del mundo, que es otra manera de hablar del mal, ¿no? Del espíritu del mal. La dimensión de Dios, donde Dios vive, que es realmente para lo que fuimos creados, donde finalmente nos encontramos a nuestras anchas, contentos, contentas, donde a lo mejor por primera vez experimentamos la espontaneidad, cómo lo mejor de ti fluye con naturalidad. Como decíamos al inicio, recordando esta frase que me gusta mucho y repito en todos lados, la importancia de que seamos bendición para las otras personas, buena noticia para las otras personas y que en el fondo no es el fruto de un esfuerzo de estar pensando a ver cómo le hago, sino descubrirnos, descubrir el camino que nos lleva de regreso al corazón, es decir, a la dimensión de Dios y sin dejar este mundo, sin dejar nuestro entorno, empieza a cambiar nuestra manera de estar en ese mundo y en ese entorno. Verlo como los profetas desde la mirada de Dios. ¿Qué está bien? ¿Qué no está bien? Y lo que no está bien, ¿cómo lo podemos cambiar de una forma realmente eficaz porque es constructiva, ¿no? Entonces, importante en lo que nos transmiten las lecturas de este día es dejarnos sorprender por Dios que cuando se nos revela rompe nuestros esquemas, rompe los esquemas. El pueblo de Israel, también lo hemos dicho hasta la saciedad, porque pues, es parte de nuestra cultura bíblica, esperaba un Mesías, es decir, un líder que les rescatara, que les liberara, pero de acuerdo a estos criterios del mundo, que fuera un gran militar, que tuviese muchísima fuerza, que se vengara de todos aquellos que habían humillado al pueblo de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios rompe sus esquemas cuando nos manda a su Hijo, a su unigénito, y no nace en medio de una familia real con poder, ni siquiera
y también es muy importante en un entorno de una familia o un grupo que tuviese un poder religioso, porque no nace en una familia sacerdotal, nace en una familia pobre, del margen, una familia que ni siquiera tenía tierras, sino que eran artesanos. Los artesanos eran personas que buscaban un modus vivendi porque no tenían tierras para cultivar, porque no tenían más que sus manos para ganarse la vida. Y no solo eso, sino en un pueblito en el fin del mundo de aquella época, e inclusive en esa región que era marginal del Imperio Romano, una comunidad marginal de esas pequeñas divisiones o geopolíticas del Imperio Romano de aquella época. Dios nos grita desde ahí, vengan, aquí es donde me van a encontrar. No pretendan que voy a aparecer en el boato de ceremonias complicadísimas. No voy a aparecer en el ejercicio del poder al estilo de los tiranos de este mundo. No voy a aparecer en los ambientes en donde la gente se preocupa de su imagen, de qué van a decir de él o de ella, le impone inclusive esta visión distorsionada de que es merecedor de privilegios, de que su vida vale más, de que finalmente es la esperanza de todas las personas que le rodean. El mundo donde Dios se manifiesta es pequeño. El mundo donde Dios se manifiesta es donde nuestra condición humana está frágil, pero abierta a Dios. Porque también en la fragilidad nos podemos cerrar y ese es un callejón sin salida. Los soberbios de este mundo corren más peligro porque ahí es más fácil que en esa insensibilidad te quedes estacionado en esa situación y nunca encuentres la belleza que puede ser tu vida, la plenitud de vida, la alegría, la satisfacción, la gratificación que puede ser tu vida cuando entras a la dimensión de Dios, cuando te quedas radicalmente pobre, como nos invitan a meditar los evangelios, cuando renuncias a todo ejercicio de poder, cuando finalmente te ves libre de la tiranía de la imagen, ¿no? Que constantemente te está eh, dando instrucciones para que la gente te vea bien, para que te alabe, para que, etcétera. Y simple y sencillamente asumes que desde esa pobreza radical, desde esa ausencia de poder, desde esa ausencia de ego que no te hace servir a ningún tipo de imagen, sino que permite que tu identidad se manifieste con espontaneidad en los contextos donde la vida te pone, ese cambio es al que el Señor nos invita. El que podamos experimentar finalmente para qué fuimos creados. Los profetas fueron enviados para eso, entre ellos Ezequiel. El Salmo nos lo recuerda, ¿no? ¿Cómo podemos vivir permanentemente atentos al mensaje de Dios? Y este mensaje de Dios, que ustedes saben porque lo hemos compartido en el retiro taller de mistagogía y en otros espacios, Dios necesariamente es discreto, habla bajito, porque el amor es así. El amor no habla a gritos, no puede imponerse. Hemos dicho, solamente puede ofrecerse de una manera dulce, de una manera propia de su identidad, digamos, de su naturaleza. En cambio, el espíritu del mundo es estridente, es gritón, por lo tanto se impone. Para liberarnos de eso, necesitamos empezar un itinerario que nos vaya abriendo el corazón y la sensibilidad a esta comunidad, a esta comunicación, perdón, sencilla de Dios, discreta, delicada. Pablo, que venía de ese mundo, pues todavía traía, podemos decir de alguna manera, algunas inercias de su sentir farisaico. Nos habla agradeciéndole a Dios, no se está quejando, está agradeciendo a Dios que cuando aparece esta especie de correctivo que Dios le manda, dice él, un enviado de Satanás que me abofetea,
Cada vez que la soberbia quiere meterse en mi corazón o en mi conciencia, me recuerda mi fragilidad. Como les decía, no sabemos de qué habla, pero lo que sí es importante es que él capta que Dios le invita a transcurrir el resto de su vida en la fragilidad, en lo pequeño, en lo débil, en lo necesitado, pero al mismo tiempo en esa condición, asumiéndola y viviéndola con una apertura radical al amor de Dios que se convierte en nuestra verdadera fortaleza, en la única fortaleza. Cuando vivimos eso, cuando eso se instala en nuestras vidas y en nuestra conciencia, realmente por primera vez descubrimos algo que es realmente fuerte. Es una roca, es algo sobre lo que podemos construir nuestra vida, el amor de quien nos ama, Dios. Y la vida te puede mandar de todo, como lo hizo a Pablo, persecuciones, maltratos, traiciones, etcétera, y desde luego también cosas buenas, pero Pablo fuerte, fuerte en esa debilidad de saberse pobre, pero al mismo tiempo sostenido como nada lo ha hecho por el amor de Dios. Pidámosle al Señor la gracia de dejarnos conducir y sorprender por el Dios que nos invita así, a lo pequeño, a lo insignificante, a lo delicado, a lo que toda la gente ignora o critica o olvida, y llegar ahí con este corazón abierto para recibir el gran don de Dios, que es su amor, y que en el fondo es nuestra única fortaleza. Que así sea. Cada vez que la iglesia se reúne, experimentamos esa presencia particular del Señor, presencia real en medio del mundo. El Concilio Vaticano II reconoció que la vocación central de la iglesia es ser sacramento de Dios en medio del mundo, es decir, presencia de Dios en medio del mundo. Para poder vivir esa vocación, hace falta dejarnos conducir por el Señor de la dimensión del mundo a la dimensión del reino. Hay lugares privilegiados para entrar a esa dimensión del reino. Lugares como donde están nuestros hermanos que más nos necesitan, donde la fragilidad humana es más palpable, personas con necesidades especiales, personas en situaciones diferentes de vulnerabilidad, personas que han optado por despojarse de todo para poder compartir con aquellos que les rodean. Esas son puertas de entrada a esta dimensión de Dios. Puede ser que el Señor te la muestre en esta semana, que en algún lugar, en algún momento, te encuentres con uno de sus profetas, a lo mejor en la esquina, pidiéndote que le compartas algo de tu plata, o en algún pariente que nadie busca, que vive solo, en las personas que a lo mejor siguen buscando un sentido para su vida. Acércate a estas puertas de entrada a la dimensión del reino de Dios. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe y que nos permita ser buena noticia para las personas que encontremos. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.